Amén. ¿Lo encontraste? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Es un capítulo clave en el desarrollo, en el caminar de la iglesia ahí al principio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y en el versículo 2 da como varias características de este hombre. Dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, vaya susto, ¿no? No sé si alguna vez te apareció un ángel en el momento de tu oración. Bueno, para que aparezca el ángel hay que orar, ¿no? Pero dice que se le apareció un ángel. El verso 4 dice, él, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le da una orden. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón, otro Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales le envió a Jope, después de haberles contado todo. Se activó en el momento, no dejó nada para mañana. Automáticamente recibió la orden y actuó, al toque nomás. En el verso 9, al día siguiente, mientras, digan conmigo mientras, este mientras aparece 4 veces en el capítulo 10. Mientras vos te estás moviendo, mientras vos estás en una necesidad, mientras vos estás anhelando algo, mientras vos estás haciendo algo, Dios está obrando otra cosa, está preparando. Mientras Él está haciendo y orquestando algo. Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, esto era el mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer. Suele ser un problema eso, el hambre. Suele ser un problema para las cuestiones espirituales, ¿no? Suele como interponerse muchas veces lo humano, lo carnal, el deseo de uno con estar en la presencia del Señor. En el caso de Pedro dice que él tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis en este caso, hermano, no es una cuestión que se le dieron vuelta los ojos para atrás, empezó a largar humo no, espuma por la boca, humo tal vez también, ¿no? No es eso, sino que es una cuestión sobrenatural, espiritual en la vida de Pedro, que él entiende que hay algo que Dios le está por mostrar. Hay algo que Dios le está por mostrar. Y dice el verso 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Esto se hizo, ¿cuántas veces? 3. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. ¿Cuántas veces le dijo esto? 3. Y la voz era de Jesús. Y ya Pedro ya la conocía la voz de Jesús. ¿Y se acuerdan cuando estaba en el mar, al lado después que lo negó? Dice que ¿cuántas veces le dijo apacienta mis ovejas? 3 veces. Apacienta mis corderos, apacienta mi cordero. Y dice que 3 veces le dice lo mismo. Él sabe que es Jesús.
Él sabe que es Jesús. Y como es algo importante, él 3 veces le dice lo mismo, para que reaccione y para que verdaderamente tome en serio lo que estaba pasando. Fíjense el verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo, nuevamente ese mientras, dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras, nuevamente, Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pero para contarme, ¿a qué vienen? ¿Qué le tengo que decir? Solamente levántate y anda con ellos. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio entre la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, que después en el 11, verso 12, dice que eran 6, nada más ni nada menos. Porque Pedro dice, llévate 2 o 3 testigos, pero dice, yo me llevo el doble por las dudas de lo que llega a suceder, porque se veía que se estaba metiendo en un problema, ¿no? El verso 24, al otro día, entraron en Cesarea. Distaba 50 kilómetros, ¿no? Entre Jope y Cesarea había 50 kilómetros de distancia. Ahí no había Uber, no había auto, no había... Era caminando, ¿no? 50 kilómetros. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entre paréntesis, nada que ver con el mensaje. Se dice que Pedro es el primer ¿qué? El primer papa, ¿no? Dice la tradición. Y vemos por ahí muchas cosas hoy que se apostran, se besan los zapatos y todo eso. Pero acá Pedro dice, levántate, no soy para que me adores, soy un hombre, soy alguien como vos, ¿no? Y lo reconoce así. Y dice, más Pedro, el verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunidos. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Linda manera de empezar la charla. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Le cayó la ficha del velo, le cayó la ficha a él. Seguramente cuando iba caminando los 50 kilómetros y estaba entendiendo, ¿no? Estaba entendiendo lo que Dios le había mostrado. Y dice el verso 29, por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, sin poner excusas. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días, y le cuenta de nuevo la historia. Y esta parte me encanta porque fíjense lo que es Dios. Pedro dice, ¿para qué me hicieron venir? Y Cornelio le va a decir, no sé, Dios me dijo que venga, vos tenés que decir algo. No, o sea, es como que hubo un encuentro ahí y no sé qué tengo que decir. ¿Y vos para qué me llamaste? Y no sé, Dios me dijo que te llame. Y esas son las cosas que Dios prepara, ¿no? Dios prepara. Y dice, ahí le cuenta la historia, el verso 33, adelante unos versículos. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pero Dios no le había, dijo, anda con él. Esto me encanta. El 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que
en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ya no es de los judíos, ya es de todos, de vos, Cornelio, de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y este es el mensaje que Pedro le está dando en ese ambiente preparado. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que... ¿Sobre todos los que? ¿Qué cosa? Todos los que oían el discurso, la palabra, la predicación. ¿Estás oyendo esta noche? ¿O solamente estás escuchando? ¿Estás oyendo la palabra de Dios? ¿Está todo tu ser atento a lo que, más allá de quién está acá adelante? Pero cuando recibís una palabra, ¿la oís o solamente la escuchás? Dice que cayó el Espíritu Santo sobre los que, me llama la atención la identificación que hace, sobre todos los que la oían. No sé si había gente que no la oía. Algunos capaz que estaba cazando pajaritos, no le importaba lo que decía. Pero dice que cayó el Espíritu Santo con un mensaje simple. El que creyere recibe el perdón de pecados por su nombre. El que cree recibe perdón de pecados por su nombre. Dice que cayó el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¡Wow! Qué momento, qué tremendo es este momento. ¿Saben que en el capítulo 9 el apóstol Pedro visita en el capítulo 9, en el verso 34 en adelante, va a una ciudad que se llama, una ciudad Lida, una ciudad que se llama Lida. Y ahí encuentra a una persona que se llama Eneas, que estaba apostado por 8 años. Y dice: Eneas, levántate, un paralítico. Y se levantó y escucharon otra gente de otro pueblo y lo volvieron a llamar, porque había una joven que estaba enferma y que había muerto y la hizo resucitar. Eso lo leemos en el capítulo 40, en el capítulo 9, verso 40, 41. Y comienza el capítulo 10 y lo que venía por delante, Pedro necesitaba ser tratado por el Espíritu Santo para poder llevar adelante la obra que él tenía por delante. Había resucitado muerto, había sanado enfermo, había sucedido cosas tremendas y poderosas, pero lo que venía por delante, Dios tenía que tener un trato especial con él. Amado, que tengas el Espíritu Santo en tu vida y hayas tenido un encuentro con el Señor, no garantiza de que tu vida aún tiene que seguir siendo transformada. Tu mente tiene que seguir siendo transformada. Tus pensamientos tienen que seguir siendo transformados. Tenés que seguir creciendo para ir tomando los desafíos que aún vienen por delante de parte del Señor.
Muchas veces decimos, bueno, tengo a Jesús en mi corazón, tengo al Espíritu Santo, gloria a Dios, voy al cielo y me quedo en mi desarrollo, en mi crecimiento, en mi transformación espiritual. Pedro tenía que ser transformado para poder entrar en la casa de Cornelio. Tenía que sufrir una ruptura religiosa, una ruptura social en él para poder entrar por la cultura que él tenía, ¿no? Y entonces yo veo dos escenas acá, en este capítulo. Por un lado, la casa de Cornelio. El Espíritu Santo está obrando en él. Por otro lado, otra escena donde el Espíritu Santo está obrando en la casa de Simón, el curtidor, donde está Pedro. Él necesita encontrar a Pedro con Cornelio, porque la intención de Dios es que todos le conozcan, que todos vayan al arrepentimiento, que todos tengan el encuentro con el Espíritu Santo. No se lo dijo el ángel. Tuvo una tremenda revelación Cornelio, pero el ángel no le dijo, tenés que esto y esto. No, tenés que buscar a Pedro, porque Dios quiere salvar al mundo por la locura de la predicación. Qué importante es, hermanos, que vos prediques la palabra del Señor donde estás. Qué importante es que abras tu boca, porque hay muchos Cornelios ahí preparados. Bueno, no me voy a adelantar. Pero veo dos escenas aquí, ¿no? Y donde Dios se encarga de mover personas para acá, para allá, 50 kilómetros, 100 kilómetros, para Dios no es problema. No es problema. El tema es la disposición de tu corazón, la obediencia y la búsqueda. Sabes que Dios va, seguramente para que vos hoy estés aquí, no sé si te pusiste a pensar, ¿a quiénes movilizó el Señor? ¿A quién movió el Señor para que algún día venga y me hable a mi vida y a mi corazón? Y hoy pueda ser uno de los hijos del Señor. Hoy pueda ser de los que disfrutamos de la presencia del Señor. Veo dos escenarios donde Dios está obrando simultáneamente. Y qué bueno es entender eso, hermanos. Que Dios se está moviendo. Desde el Espíritu Santo se mueve en diferentes lugares, en diferentes corazones, en diferentes familias. Dios está obrando en muchos lugares más de lo que uno se imagina. Amén a eso. ¿Lo crees? Dios está obrando. Y qué bueno es entender, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en él. Hoy hemos orado por la Argentina. ¿Creemos lo que hemos orado? ¿Creemos en una nación argentina transformada por el poder de Dios? ¿Lo crees a eso? No, esto no cambia más, esto va de mal en peor. Sí, es cierto. Pero ¿crees que la educación puede ser afectada por el Evangelio? ¿Crees que la política puede ser aceptada? ¿Crees que las familias pueden ser afectadas? Yo creo en eso. Creo en eso. Segunda de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este texto lo aplicamos generalmente para lo económico. Pero ¿sabes qué? Para que abundes en toda gracia, que Dios te llene con su gracia, con su presencia, para abundar y ser de bendición al que te rodea todos los días. Veo ese obrar de Dios, y Dios se encarga de conectar a un corazón buscador con un corazón buscador también, pero que tiene que ser transformado. A Pedro con Cornelio. ¿Para qué? Para que suceda lo más poderoso. El Espíritu Santo descienda, toque, sane, restaure las familias para la gloria del Señor. Y otra de las cosas que me llama la atención, que las dos situaciones, los dos escenarios acontecen en un hogar. Acontecen en un hogar. No aparecen en la sinagoga, no en la iglesia, no en un culto, sino en tu casa. Amado, tu casa es un lugar donde verdaderamente se puede manifestar Dios de maneras maravillosas y poderosas. En tu casa se puede manifestar Dios de maneras tremendas y poderosas cuando hay un corazón como el de Cornelio o como el de Pedro. ¿Cómo era la casa de Cornelio? ¿Cómo era la casa de Cornelio? La casa de Cornelio era como Cornelio. Hay un lema que leí por ahí que dice que tu casa habla de vos. Tu casa habla de vos. Tus hijos hablan de vos. Tu esposa habla de vos. Tu esposo. El ambiente de tu casa habla de vos. ¿Y qué me dice Cornelio
¿Qué me dice cómo era Cornelio? Dice la palabra del Señor en el versículo 2, piadoso. Era piadoso. Estaba conectado en su adoración, estaba alineado como correspondía. Era temeroso de Dios. ¿Y por qué digo era como Cornelio, su casa era como Cornelio? Porque dice que era temeroso de Dios con toda su casa. O sea, era influyente. Y Cornelio era no era judío, era un romano. Y como tal, ha sido criado en la adoración a múltiples dioses. Pero él no era judío, no se había convertido al judaísmo, no era que de pronto se había circuncidado, se había bautizado, sino que no era un prosélito, sino que era un simpatizante. Era un simpatizante, le gustó. Y como estaba en Cesarea, y seguramente se rodeó con muchos judíos, le llamó la atención el Dios de los judíos. Y como hay mucha gente en esta ciudad, y en nuestra provincia y en nuestro país, que son simpatizantes de alguna iglesia. No sé si hay algún simpatizante en esta noche aquí. Y Cornelio era este hombre, ¿no? Pero lo había tomado en serio, porque él oraba las 3 oraciones que había que hacer por día, él era temeroso de Dios, él oraba siempre, dice, era generoso porque ayudaba al pueblo, o sea, tenía características grandiosas, ¿no? Dice que toda su casa, y cuando dice toda su casa, es sus hijos, su esposa, sus empleados, todos los que estaban en su casa eran temerosos de Dios por la influencia que él tenía. Y Cornelio era un hombre, un centurión, y era parte de la compañía la italiana, ¿no? Una compañía constaba de 600 hombres, 6 centuriones, él era uno de los que estaba allí. Era un hombre que tenía un prestigio político, de poder, económico. Era alguien que estaba en un punto, donde muchos lo podían ver, ¿no? Y un soldado, un centurión romano que estaba a cargo de 100 soldados, hermano, era un hombre que tenía que tener condiciones. Los soldados romanos no eran bebé de pecho. Estos no eran de andar mucho con vueltas, estaban subyugando al pueblo de Israel. Era un ambiente pesado, verdaderamente pesado. Un ambiente donde ahí reinaba la ley marcial, ahí la espada, la muerte. Y ahí estaba Cornelio y era temeroso de Dios. Hay veces que uno dice, en este mundo no se puede ser justo, en este mundo no se le puede ser fiel a Dios, en este mundo no se le puede, si me apego mucho a la palabra, no puedo esto o aquello. Amado, eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira, ¿no? Vemos a un Cornelio que tenía un compromiso, que todavía no era convertido, todavía no tenía el Espíritu Santo, todavía no tenía un encuentro poderoso con el Señor. Entonces vemos que él en un momento a las 3 de la tarde está orando. Él está orando y lo hace en su casa. Él busca al Señor, él ora. Y no sé cómo lo hace, porque no sé, lo habrá aprendido, lo habrá visto. Qué importante es las disciplinas espirituales en nuestro hogar, hermanos. Papás, que tus hijos te vean orando, te vean leyendo la Biblia. Qué importante es que las disciplinas espirituales en casa se puedan llevar adelante. La lectura de la palabra, escuchar un mensaje, de pronto de sacarnos todo el ruido y poder verdaderamente buscar al Señor. Y sucedió en esa casa. Nuestro hogar debe ser un lugar donde puedes recibir de Dios las mayores revelaciones. Tu casa. El ambiente de tu casa debe ser espiritual. No debe ser un lugar donde lo espiritual se desempolva el domingo. Tu casa debe ser, el ambiente debe ser espiritual. No debe ser de crítica, no debe ser de queja, no debe ser de gritos, no debe ser de volar platos. No, tu casa debe ser un ambiente espiritual donde el Espíritu Santo reina y gobierna los corazones de los que estamos ahí. Papá,
Tu casa, tu mujer, tu esposa, tus hijos necesitan un hombre espiritual. Acordate, tu casa habla de vos, ¿no? Mujer querida, esposa, en tu casa necesitan una mujer espiritual. Necesitan una mujer que busque a Dios, una mujer que ore. El ambiente debe ser espiritual. Las cosas espirituales deben estar en primer lugar. ¿Y cuándo sucedió? Otra de las cosas que veo, ¿cuándo sucedió la revelación tanto en Pedro como en Cornelio? ¿En el momento de qué? De la oración. En el momento de la oración. La revelación especial fue en el momento de la oración, de la búsqueda, en los dos casos. En la casa de Pedro, en ese momento no era de él, porque estaba en la casa de un tal Simón, un curtidor, un lugar, un ambiente no del todo bueno para un judío, porque para el judío el curtidor era una persona inmunda, porque no podían tocar cuerpos muertos los judíos, porque en cuanto tocaban un cuerpo muerto, automáticamente, religiosamente, ritualmente quedaban inmundos. Y él vivía en la casa de un hombre así. Ya Dios estaba obrando en su cabeza, en su corazón, tremendamente en este hombre. Estaba tumbando barreras religiosas terriblemente, ¿no? Y dice que subió a la azotea a orar al mediodía. Tenía hambre, le iban a preparar algo para comer, pero ahí Dios se le apareció con una revelación tremenda. Las disciplinas espirituales en nuestro hogar son sumamente importantes. La oración, la meditación, apartar tiempo, conectarme con el Señor en casa. Esto es sumamente importante. Tu casa, hermano, es un lugar sagrado. Amén a eso. ¿Lo crees? Es un lugar sagrado. Es un altar a Dios. Debe ser un altar a Dios. Debe ser un altar a Dios. Donde todos son afectados por el poder de Dios. Donde todos son afectados por la presencia del Señor. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama es una promesa. O sea que en la búsqueda Dios te va a responder siempre. Dice Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu pieza. Entra en tu pieza. Y cerrada la puerta, que no te molesten, que no escuches ruidos, que no entre el perro, el gato, no entre nadie, que esté todo ahí cerrado, que no entre el chico, no entre la esposa, no entre el esposo, no entre nadie, sino que cerrada la puerta, Señor, yo quiero tener un encuentro con vos. Cerrada la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Si queremos que nuestras vidas dejen de ser lo que hoy están siendo, debemos comenzar a orar verdaderamente y poderosamente en la presencia del Señor. Amén a eso. Hay, hermanos, momentos que tenemos que dejar de orar para entrar en acción. Eso es otra cosa que veo. Porque en los dos casos oran, buscan a Dios. Dios se les revela, se les manifiesta. A Pedro le dijo: ahora desciende, allí en el verso 20, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. Recibió lo que tenía que hacer, pero ahora tenía que accionar. Hay veces, hermanos, que oramos y oramos y oramos y oramos y no accionamos. No obedecemos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Qué estás haciendo por esto, hermano? Estoy orando. Estoy orando por esto, estoy orando. Pero hay un momento que hay que accionar, hay que obedecer la palabra del Señor. Nos quedamos con la oración y queremos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Él en un momento tuvo que bajar, encontrarse con esas personas e ir a donde Dios lo estaba mandando a realizar la obra que tenía que hacer. ¿Cómo estamos con eso, hermano? ¿Hay algo que estás esperando en tu vida? ¿Hay algo por lo cual estás orando y estás orando? ¿Qué estás haciendo? ¿Está mal orar? No, hay que orar, sí, hay que orar. Pero también hay que accionar. Hay momentos que hay que accionar, ¿no? ¿Estás orando por un trabajo? Sí, estoy orando, pero ¿saliste a buscar? ¿A dónde fuiste? ¿Qué puertas golpeaste? ¿Estás orando por salud? ¿Tenés una dieta ordenada, equilibrada? No, que el Señor cuide mi... No, y oramos, pero no accionamos. ¿Estás orando para que tus hijos el día de mañana conozcan al Señor y estén encaminados? Sí, gloria a Dios, pero ¿le estás haciendo ejemplo?
No, que después ve, yo oro por ello después. ¿Le estás haciendo modelo? En el caso de Cornelio, dice que toda su casa con él eran temerosos del Señor. Entonces, cuando Cornelio recibe la palabra, dice que se levantó y accionó. Buscó a los 3 empleados y dice, por favor, vayan a tal lado porque van a encontrarse con... Creyó la palabra, obedeció la palabra y la bendición vino sobre él. También, hermanos, otra de las cosas que veo en estas 2 escenas es la preparación del corazón de un hombre, de una familia, pero también la preparación de un hombre para llevar esa respuesta. Hay un corazón que está preparado, pero hay una mente que todavía no está preparada para llevar adelante la obra. Entonces viene el Espíritu Santo y obra con Pedro. Le baja el lienzo, todo eso, hace todo eso. Y ni viene, está él diciendo eso, ya los otros están viniendo. Ahora ahí te están golpeando la puerta, bajate, anda con ellos. Primero tuvo que ser transformada su cabeza. Tenía el Espíritu Santo, verdaderamente había tenido un encuentro con el Señor. Por eso digo, hermanos, no es garantía de que tu cabeza todavía no tiene que ser transformada, tu corazón, tus principios, tus valores. Aún teniendo el Espíritu Santo, seguramente hay cosas en nosotros que tienen que ser transformadas para poder llevar adelante lo que Dios tiene por delante, para ir a la casa de los Cornelios. ¿Me entiende lo que digo o no? Eso es importante. Me anoté una frase acá que la quiero leer. Cuando no tenemos esa relación fluida con el Espíritu Santo, no interpretamos los planes de Dios y nos dejamos guiar por nuestros prejuicios y exclusividades y nos perdemos la gran oportunidad de ser usados por Dios en aquellos ambientes que ya están preparados por Él. ¿Me entiende? Qué importante es esa búsqueda del Señor, ¿no? Cada día. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pedro tenía que sufrir una transformación. Pedro ya había resucitado muertos, había sanado enfermos, había levantado paralíticos. Dice que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, dice la palabra, cosas tremendas y poderosas. ¡Wow! Pero cuando tuvo que ir a la casa de Cornelio, Dios tuvo que tener un trato con él. Dios tuvo que tener un trato con él, porque si no, Pedro hubiese seguido en su religiosidad, hubiese seguido en su postura. Yo con los gentiles no me junto, porque esto es inmundo, porque qué sé yo, y hace una brecha, una separación, ¿no? Y se iba a perder una gran oportunidad de poder predicarle a aquellas personas. Otra de las cosas también que veo, hermanos, en estos 2 escenarios es que podemos tener muchas evidencias buenas acciones y hasta temor de Dios, hasta tener una familia ordenada, pero necesitamos escuchar el verdadero evangelio transformador de Jesucristo y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Necesitamos recibir la presencia del Espíritu Santo. Hay muchas familias muy buenas de nuestra ciudad, con corazones preparados, pero todavía la luz del evangelio no llegó. Lo digo con mucho temor y respeto. No, pero tiene muy buenas acciones, mirá lo que hace, es generoso, mirá la familia que tiene, mirá esto, mirá aquello, un montón de cosas, pero no han recibido el Espíritu Santo, no han tenido un encuentro con el Señor. Pero sí Dios está obrando en ellos. Hay temor de Dios, creen en Dios. Hay hay una cuestión espiritual ahí. Pero necesita que un Pedro venga libre de prejuicios, libre de religiosidades, libre de pensamientos prejuiciosos y pueda ir y llevar un mensaje de la palabra. Amados, las acciones buenas del Evangelio, del Evangelio no, las buenas acciones que uno pueda tener, las buenas actitudes, lo bueno que uno pueda hacer no te va a llevar al cielo. Necesitas escuchar el mensaje de salvación. Necesitas entregarle tu corazón a Jesucristo. Necesitas que tu vida sea llena de la presencia de Dios.
Necesitas tener ese encuentro con el Señor. Cuando el ángel se le aparece, ¿no?, y lo reconoce, todo eso fue escuchado, fue oído, dice, pero mandá a llamar a Pedro. Él te va a decir lo que tenés que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Simplemente entregar su corazón al Señor, arrepentirse, pedirle perdón de sus pecados, bautizarse y caminar la vida que Dios tenía para él. Otra de las cosas, y esto lo último, que veo lo que sucede, ¿no?, cuando estos dos escenarios están como corresponde, estos dos escenarios que menciona el Hechos 10, el capítulo 10, donde hay oración, donde hay obediencia y los mandatos del Señor se cumplen, desciende la presencia del Espíritu Santo y sucede lo que Dios quiere que suceda en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en todo el mundo. Que todos lleguemos al conocimiento de la gracia y del poder del Señor. El Padre nos da paternidad, el Hijo nos da identidad, pero el Espíritu Santo nos da la habilidad y el poder para llevar adelante todo lo que Dios tiene para nosotros. Qué importante es, hermanos. ¿Te relacionás con el Cornelio antes del Espíritu Santo o después del Espíritu Santo? Hay un antes y un después en esta casa. Había cosas muy buenas que tenía que solamente recibir, no cambiar nada, seguir como venía, pero necesitaba sí o sí la presencia del Espíritu Santo. No te escudes, hermanos o hermanas, en tus buenas acciones. Yo soy bueno. No, yo no me porto mal, yo tengo mis hijos ordenados, yo tengo esto, yo tengo aquello. Hermano, todo eso que hay por tierra cuando estés en la presencia del Señor. Necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas la vida del Espíritu Santo obrando, operando, transformando, regenerando tu vida y encaminándote en las cosas del Señor. Primera de Crónicas 28:9 dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todos los intentos de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle. Me encanta esta palabra. A Salomón, si lo buscas, como lo buscó Cornelio, Él se va a dejar encontrar. Y vas a experimentar esa presencia dulce del Señor en tu corazón. Y aquellas cosas que hoy te torturan y aquellas cosas que hoy estás tratando de humanamente, de llevarlas adelante, porque vos querés alinearte a la voluntad del Señor, porque vos querés estar conforme a la palabra, vos querés ser temeroso de Dios, pero ahí de nuevo, ¡pum!, ese pecado aparece. ¡Pum!, esa situación. Porque lo estás intentando humanamente. Necesitas ser investido del poder del Espíritu Santo para que gobierne tu pensamiento, tu corazón, para que tu vida sea conforme a la palabra del Señor. El Salmo 32:6 dice: por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegará a él. Todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado, ¿no? En que puede ser hallado. Jeremías 24:7: y le daré corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Dos escenarios donde hay un corazón, una familia necesitada de la presencia de Dios, muy buena, con muchas acciones espectaculares, pero necesitaba escuchar el Evangelio. Y un hombre que tenía que ser transformado para que esa voluntad de Dios se pueda cumplir allí. Qué importante es en este tiempo. Veo a Pedro, en Pedro veo a la iglesia. Que el Señor transforme nuestra mente, nuestro corazón, que el Señor transforme nuestra vida, para que en este tiempo entendamos que tenemos que ir a esos lugares sin prejuicios, y donde sea el Señor nos lleva, estar preparados con una palabra. ¿Qué haces acá? No sé, me llamaste vos. No, pero el Señor me dijo que te llame. Y Pedro entiende que tiene que predicarle el Evangelio. El Señor te va a llevar a lugares no para simplemente ser alguien, conocer más gente o de pronto te va a llevar para... No, te va a llevar para que prediques el Evangelio. En los hogares donde ya Dios está obrando, donde Dios ya está operando, donde Dios ya está preparada los corazones. Dice que llamó a toda la familia y llamó a todos sus amigos y los íntimos y los trajo para que escuchen el Evangelio. ¡Wow!
¿Cuánto de estas actitudes y acciones de Cornelio tienen que estar en nuestras familias, en los cristianos, en la iglesia? Deseosos de escuchar la palabra, deseosos de recibir el mensaje, deseosos de que mi familia conozca a Cristo y ser instrumento en las manos del Señor. Y Cornelio no era un hombre desocupado, era un hombre que tenía cientos de ocupaciones. Era un hombre que tenía, pero ¡wow! No era que tenía tiempo para, no. Porque también nos excusamos detrás de la vida ajetreada, hermanos. La vida ajetreada que tenés hoy es porque vos la llevas adelante. No es por la vida, ni por el tiempo, ni por las horas, ni por nada. Es porque uno tiene muchas veces una agenda desordenada. Entonces, que tu corazón, por un lado, sea como el de Cornelio, después de haber recibido el Espíritu Santo. Y también que sea como el de Pedro, que se deja educar, que se deja transformar. Pero también que esté la actitud de la búsqueda. Y que tu casa, hermano, sea un lugar donde Dios se revele a tu vida. Que tu casa. No, voy a ir el domingo, que está bien, está espectacular. Venir el culto el domingo a la célula, 10 puntos. Unite a una célula, vení al culto, espectacular. Pero tu casa también es un lugar, es un altar donde Dios se puede manifestar de maneras poderosas. Pero para eso entra a tu casa, a tu pieza, cerrar la puerta, concentrate, busca al Señor, o a tu aposento alto, o un lugar donde vos apartes para estar con Él, y que la presencia de Dios pueda ministrar tu vida y tu corazón, y que puedas afectar a toda tu casa, con tu corazón lleno del Espíritu Santo. Te invito a ponerte de pie. Voy a invitar al grupo de alabanza que pases y quiero desafiarte a orar, iglesia. Y que tú puedas declarar: mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Que mi casa, Señor, sea un altar de tu presencia. Que mi casa, Señor, sea un lugar donde tú te reveles. Pero para eso yo tengo que buscarte, para eso yo tengo que buscar tu presencia. Para eso yo tengo que buscar más de ti. ¿Sabes una cosa? Hay más de parte de Dios para tu vida. ¿Amén? ¿Lo crees? Hay más de parte de Dios para tu vida y tu familia. El tema que hay que buscar. El tema que hay que buscar. Pedro subió a la azotea. ¿Sabía lo que le iba a pasar? ¿Sabía que ese lienzo iba a bajar, iba a tener esa visión? No lo sabía. Lo hacía como lo hacía siempre. Cornelio, ¿sabía que en ese momento el ángel se le iba a presentar? No sabía. Él tenía una costumbre de orar y no sé cómo lo hacía. Él oraba como lo oraban los judíos seguramente. Oro al Dios de los judíos, seguramente no decía Padre del cielo, no sé cómo decía, porque él tenía una relación un poco extraña tal vez, pero él creyó y en ese creer caminó y ¡pum! Dios lo visitó. Él y su casa. Y dice que esa es la primera casa donde los gentiles, donde el Espíritu Santo baja a los gentiles. A Pedro dice: yo te voy a dar las llaves. Jesús le dijo, ¿no? Las llaves Pedro le predicó a los judíos y le predicó a los gentiles. Cornelio es el primer gentil, la primera casa donde el Espíritu Santo, el Pentecostés, se lleva adelante. Y dice que hablaron en otras lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo. Y me encantaría saber cómo habrá seguido la vida de Cornelio. No nos dice la palabra. Algún día lo vamos a conocer en el cielo, Cornelio. ¿Cómo siguió tu vida? ¿Cómo fue de que el Espíritu Santo te visitó? ¿No? Y vemos que lo invitaron a Pedro y Pedro se quedó en la casa, viviendo no sé cuánto tiempo, enseñando y creciendo, y seguramente una experiencia maravillosa. Esa tiene que ser nuestra experiencia, hermano. Tu casa, mi casa, lugares donde el Espíritu Santo tenga lugar y tenga el primer lugar, donde la presencia de Dios tenga el primer lugar. ¿Para qué? Para poder también experimentar, vivir, llevar adelante todo lo que el Señor tiene. Te invito a orar, iglesia, y que puedas declarar: Señor, que mi casa sea un altar de tu presencia. Señor, que mi casa pueda ser un lugar de revelación cuando te busques, Señor.
Tal vez en esta hora vos decís, pero yo nunca entré en el aposento alto, nunca entré en mi pieza, nunca me encerré solo, nunca me aparté afuera, abajo de un árbol o en una galería, me quedé un rato solo meditando en tu palabra. Tal vez en esta noche podés tomar el compromiso, decir, Señor, voy a apartar un momento, voy a dedicar un lugar en mi casa para buscar tu presencia, Señor, como lo hacía Cornelio, como lo hacía Pedro, y que realmente tú te puedas revelar. Hay cosas, hermanos, para tu vida, hay cosas para tu familia, hay cosas para tus hijos. Papá, Dios te va a revelar cosas para tus hijos. Dios te va a revelar cosas para tu matrimonio. Dios te va a revelar cosas que van a hacerte caminar cosas y niveles maravillosos que Dios tiene preparado para todos. Porque cuando hay alguien que le busca, el que busca encuentra. Dice la palabra. El que llama, se le va a atender. Dice la palabra. El Señor va a contestar siempre, siempre tu oración. Y tu corazón de búsqueda, el Señor va a honrar con su presencia, ministrándote con el Espíritu Santo. Te invito a orar, iglesia. Padre, gracias te doy. Gracias por esta tarde, por esta noche. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, estos dos escenarios, de estos dos hombres, Señor. Uno tuvo que ser transformado para llevar adelante tu voluntad. El otro estaba con una necesidad de buscándote a ti, Señor. Padre, pido en esta hora por cada uno de nosotros que pongas necesidad de tu búsqueda, necesidad de más de ti, Señor. Oro para que tú despiertes en nosotros el anhelo, el deseo de más de ti, de tu presencia, Señor. Que nuestra casa se convierta en lugar de revelación de tu palabra, de tus principios, Señor. Allí en la humildad, en el lugar tal vez más íntimo de mi casa, Señor, sea un altar donde tomo un tiempo para buscarte, para meditarte, Señor, para que realmente pueda recibir palabra para mi familia, para ser transformada, para ser guiada, direccionada, para ser ministrada en un tiempo donde necesitamos, Señor, caminar tu voluntad, caminar tu palabra. Señor, queremos en este tiempo verdaderamente que nuestros hogares sean lugares donde tu Espíritu Santo se mueva, transforme, toque, Señor, renueve nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada familia en esta noche. Bendice a cada matrimonio. Bendice a cada varón, a cada mujer, a cada esposa, a cada esposo. Señor, que nuestros hogares sean hogares transformados, renovados. Señor, el que llega a nuestro hogar pueda no solamente encontrarse con nosotros, sino con una atmósfera espiritual, con un ambiente donde el Espíritu Santo tiene lugar, tiene control. No solamente con nosotros, el que viene a visitarnos se encuentra, sino que se encuentra contigo, Señor. Donde hay una disposición de hablar, de predicar el Evangelio. Donde, Señor, hay una disposición de abrir la palabra y ser transformados y caminar tu voluntad. Gloria a tu nombre, Señor. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor. Gracias por la oportunidad maravillosa. Gracias por la oportunidad maravillosa. Te invito a que puedas orar por tu familia. Si tenés a algún familiar cerca ahí, abrazalo en esta hora y orá por él, orá por ella, orá por tus hijos. Bendecilos, tomate un tiempo para orar. Porque es importante, hermano, que nos cubramos, que nos protejamos. Es importante que clamemos al Señor en este tiempo y que nuestros hogares sean altares al Señor, que nuestros hogares sean lugares de revelación, lugares donde haya manifestación espiritual. Y si nos tiene que visitar un ángel, que lo haga. Si el Espíritu Santo tiene que ser derramado de una manera poderosa, que el Señor lo haga. Pero es porque lo buscamos, porque lo anhelamos, porque lo deseamos, Señor. Orá por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Que sus corazones, sus mentes sean cuidados y guardados por la sangre poderosa de Cristo. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte mi testigo ser de Jesús.
iglesia, decláralo. Tu poder, verlo caer, anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias porque, Señor, cuando te buscamos, tú no te tardas en venir. Gracias. Señor, en este primer día de esta semana declaramos semana de victoria, donde tu presencia, Señor, irá con nosotros a todo lugar, porque esa es tu promesa. Tú no nos dejas y no nos abandonas nunca. Bendice a cada hermano y cada hermana en su trabajo, en su labor, en su oficio, en su profesión. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, a los que están en la facultad, los que están estudiando. Guarda, protege, bendice, Señor, y que tu favor sea sobre cada familia. Tu prosperidad, tu presencia, Señor, sea sobre cada una de nuestras familias. Líbranos de todo mal. Líbranos de toda enfermedad, de todo peligro, de todo accidente, Señor, y que podamos vivir una vida direccionada por ti, Señor, en todos los órdenes de nuestra vida. Papá del cielo, gracias infinitas por este tiempo aquí en tu casa. Gracias por tu palabra, gracias por la alabanza, gracias por la comunión, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Señor, nos despedimos de este lugar bajo tu cobertura, bajo tu favor y bajo tu cuidado. Hasta que, Señor, próximamente estemos juntos nuevamente. A ti te damos la gloria, te damos la honra y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén y amén y amén. Dale un aplauso al Rey en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y decile a tu hermano, tu casa es un lugar de revelación. Decile eso. Tu casa es un lugar de revelación. Busca al Señor. Busca al Señor. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos